Y llegamos a nuestra semana 9 de nuestro repaso de este trimestre inverso, que nos está gustando mucho aprender sobre Levítico, entender las fiestas, entender todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento para poder comprender realmente el Nuevo Testamento. Si hay alguien que cree que uno puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, obviamente no lo puede hacer. Y tampoco tiene tanto sentido el Nuevo Testamento sin entender bien el Antiguo, ¿no? O el Antiguo es inconcluso si no entendemos el Nuevo, ¿no? Así es. Así que estamos aquí entre amigos con Cristian, con Luis. Somos capellanes de la Corporación Universitaria Adventista y tenemos esta iniciativa que gracias al apoyo de Hope Media Colombia puede llegar hasta ustedes para compartirte este libro, este folleto tan interesante que a nivel mundial los universitarios adventistas estudian. La semana número 9 habla de la salud. Salud. La salud. ¿Se han enfermado alguna vez así feo, difícil? ¿Se acuerdan de alguna enfermedad que hayan tenido? Sí, yo me acuerdo de tener una cuando tenía como 12 años. Estaba aprendiendo a nadar. Mi mamá me llevó a un lugar donde daban clases de natación y me dio conjuntivitis, ¿no? Algo muy común cuando estás en piscinas y todo eso. Y no me curé rápido. Se volvió algo congénito. La conjuntivitis se volvió crónica. ¿Pero qué semanas? No semanas, años. Años. Estuve por lo menos 5 o 6 años que mis ojos eran como 2 tomates todo el tiempo. No había remedio. Me llevaban a diferentes oftalmólogos para tratarlo y no había... Prácticamente ya me habían desahuciado. O sea, vas a quedar así. ¿No ibas a ver bien o cómo era? Claro, no, los ojos rojos todo el día. Rojos. Era un fastidio como... A ustedes Y les te daba daba también conjuntivitis. así como Sentí que como te- tierra en los ojos rojos, Uy, irritados no. todo el tiempo. No podía ver bien. Hasta que finalmente ocurrió el milagro. Y me acuerdo, aquí en la ciudad de Medellín, una amiga de mi mamá le recomendó una óptica en el centro, Ajá. que todavía existe, siempre la veo. Se llama y- La Milagrosa. La Milagrosa. Peña Nieto. Sí. Y fui, una muchacha muy joven nos atendió, yo tenía como 17, 18 años, y me acuerdo las gotas que me mandó, Livostin. Livostin, Me no las había eché escuchado. y se fueron. Wow. Se fue la enfermedad. ¿Y O sea, fue una 5 cosa... años? Y 5 ¿Pero años. tuviste que quedar con ellas o un tiempo? y No, ya? fue un tiempo y se me curé. O sea, no eran de por vida, Mira. me hice el tratamiento y Dios contestó en ese momento y la enfermedad nunca más volvió. Quedé con los ojos un poquito sensibles, se me irritan fácilmente, pero no tengo la enfermedad Claro, no ya. tenés la enfermedad. Pero fue una cosa, una carga impresionante. Es feo, ¿no? O sea, cuando uno se siente enfermo es No, feo, es- ¿no? Chris, ¿cuál fue tu No, después de enfermedad? escuchar a Luis Ángel ya lo No, me dolía Lo un tuyo. poquito acá. Sí, se me No, inconó yo- un grano. Yo recuerdo que no fue algo que como que me dio en un momento, sino que yo sufría todo el tiempo desde que recuerdo de pequeño de rinitis. Y era todo el tiempo. A mí me gusta cantar y todo el tiempo era muy complicado cantar de esa manera. Una época me fui a vivir a Bogotá y el frío, el Claro. clima fue peor. Y no, me tocó dejar los lácteos por otra cosa que eran los cálculos renales. Y un médico me recomendó, mira, debes dejar los lácteos porque si no eso va a seguir. Y yo, bueno, entonces comencé como a cambiar esa dieta. Y fíjate, no sé, en el 2014 comencé a mejorarme y literal me curé de la rinitis. Pero eso fue muy horrible, o sea, no dormía bien. Las noches era como que de un lado, luego del otro, boca arriba, boca abajo. Todos los días con la nariz así, molestándome. Muy fastidioso, pero bueno, me curé. Gracias a Dios, como en ese cambio de dieta parece que me ayudó mucho y bueno. Mira. ¿Tuvieron varicela alguna vez ustedes? Ahí Sí, me dio, pero como sí. a los Sí, 4 años, sí, me a mí me acuerdo. dio. Yo Sí. normalmente no se tiene 2 veces, me parece. Sí. Yo Sí, tuve es raro, 2 es raro, veces. pero... sí. Estuve 2 veces y era feo, me acuerdo que las cascaritas en el... No te podías rascar porque te podías quedaba la rascar, cicatriz quedaba ahí, sí. pero he tenido 2 veces varicela. Ahora entendemos algunas cosas. Sí. Ahora Por eso me entendemos. rasco. Sí. Pero es feo estar enfermo, ¿no? Y por Sí. eso Dios quiere nuestra salud física. Ahora, nosotros nos enfermamos, pero mayormente en una ciudad, con tecnología, pero enfermarse en el desierto, ¿no? Sí. Enfermarse en el desierto, en un lugar donde obviamente la contaminación, los avances tecnológicos no existían o no estaban disponibles ahí tampoco. Mantener la higiene era muy importante, ¿no? Por eso Sí. Levítico 11 al 15 va a hablar de todo eso, ¿no? Lo que ingerimos y cómo cuidamos nuestra parte física, ¿no? Mayormente nos detenemos en la parte de los alimentos, Sí. pero también tenía que ver con la higiene
Si uno tal vez, las mujeres estaban en su etapa de menstruación, tenían que alejarse del campamento. Todo eso, ¿no? No tocar los animales muertos, Cadáveres. no estar contaminado con todo eso que tenía bacterias. Tal vez ellos no entendían todavía, como sí vamos a entender después en la era moderna de la medicina, qué eran las bacterias, cómo nos afectan, Gérmenes. cómo hacerle frente a las gérmenes y demás. Pero Dios sí lo conocía. Yo sí lo sabía. Exacto. Entonces Dios les dijo, hagan esto, hagan esto. Créanme, como decirle, Claro, créanme que se que los estoy esto, aunque diciendo no entiendan, yo sé por qué. yo sé por qué, sí, ¿no? sí. O sea que Dios está interesado en nuestra salud Sí. y la Biblia tiene, digamos, ejemplos, consejos que si sirvieron para ahí, Ujú. porque los dio Dios, también sirven para nosotros Lo difícil hoy. que podría ser tener una persona enferma en el campamento. Claro. Con los recursos con los que contaban, ¿no? Una persona, yo que Los sé, con una contagios, infección, los un contagios, contagio. un virus. Entonces, quería como resguardar, si bien podría pasar, por supuesto, aún con todos los cuidados, pero podría ser menos quizás. Claro, sí. Bueno, lo hemos visto en el COVID, ¿no? O sea, Ajá. el poder aislarnos, Sí. el poder no tocar esto, no estar en contacto. El lavado de lavado de manos. manos. Sí, tan y básico. todo eso se instauró ahí, ¿no? Sí. Por Dios en el desierto. Pero vamos a meternos Así es. un poquito en lo que tiene que ver con la comida, ¿no? Con Sí. la comida. Levítico el tema de 11, la comida. el recetario médico de parte de Dios. Y es interesante cómo Dios plantea el tema, ¿no? Ajá. Porque nosotros sabemos que por nuestras mandíbulas y obviamente porque no existía la muerte, fuimos creados para comer vegetales, fuimos creados para comer semillas. O sea, no estamos preparados para comer carne, ¿no? Ujú. Tal vez nos vamos adaptando a eso. Ahora, Dios tiene que decirle a su pueblo, luego del diluvio Ajá. y ahora en el desierto, donde no existían tal Ujú. vez tanto acceso a los vegetales, se puede comer ciertas cosas. Claro. Ahora, ¿cómo es la motivación de Dios? Es decir, no, pero esto sí, o No, es es al muy revés? diferente. ¿Cómo lo ven Ah, es muy ustedes? Es muy distinto, diferente. sí, es muy distinto porque Dios lo plantea desde el refuerzo positivo, ¿no? Ajá. Él dice, primero, esto es lo que sí puedes Lo que comer. sí puedes. Tienes todo este menú amplio, estas son las posibilidades de lo que sí puedes comer, lo que te va a hacer bien, lo que menos daño te va a causar. Y esto es lo que no te Ajá. te va a dañar. O sea, va de lo positivo a lo negativo y no de lo negativo a lo positivo. ¿Y crees Así que es. nosotros usamos esa misma motivación de parte de Dios de lo positivo a lo negativo? ¿O a veces nos Yo- enfatizamos más en lo negativo? A veces estamos como muy, muy motivados y comenzamos, pero creo que en su mayoría caemos en esa tendencia de pensar más en, no, mira, eso no se debe hacer, somos cristianos, no, mira, por ahí no debes. Y no tratamos como de potenciar las cosas que realmente podemos hacer como cristianos. En el caso de Adán y Eva, él les dice, de todo árbol del huerto pueden comer y de este no coman. O sea, solo de uno no coman. En el caso, son muchos de los que puedes comer, solo uno de no. Y también les dijo, en primer lugar, pueden comer de eso. Así que fue primero un motivador a las cosas que pueden y que van a ser para su beneficio. Y luego sí les dijo las cosas que quizá deben, de las cuales deben abstenerse. Ujú. Cuando hablamos del sábado, ¿qué pensamos más? ¿En lo que no podemos hacer o en lo que sí podemos hacer? Totalmente, creo que a veces pensamos en lo que no. En lo que no, A ¿no? veces Sí. creo que tenemos esa tendencia. Uy, puede empieza ser. el sábado, no puedo ver esto, no puedo hacer Sí. esto, no puedo salir, no puedo comprar, Debo no puedo apagar el nada. En televisor, vez de decir, debo... puedo Ajá. dedicar más tiempo a servir a otros, Ajá. puedo dedicar más tiempo a esto, lo otro. Claro, Sí, lamentablemente somos pasa más eso. Podemos negativos, caer en ¿no? eso. Sí, somos más negativos. Ah, ustedes son los adventistas, son los que Los no que bailan, no, no fuman, los que no no comen toman, no cerdo, hacen esto, los que ta, no ta. esto. Y entonces somos una religión del no. Sí. ¿Y quién quiere estar con una persona que anda todo el día con el no se Sí, puede hacer? O sea, una total, religión total. de reprimidos, Sí. de cohibidos, que no disfrutan la vida. Total. Es un mensaje equivocado que podemos estar dando. ¿Y qué puede ser lo mejor que nosotros tenemos? O sea, que nos reconozcan como jóvenes adventistas, jóvenes cristianos. Ah, ustedes son los que sí hacen esto. Personas felices, Personas personas felices. optimistas, Ajá. personas que ven la vida como una oportunidad para ayudar, para dejar el Sí. mundo diferente, muy diferente a como lo encontramos. Con esperanza. Con también, esperanza, gente con e esperanza. ir borrando, ¿no? De hecho, por eso la marca Hope o la marca Esperanza como iglesia adventista, porque el mundo Claro. es una palabra que trasciende y por eso debe ser nuestra marca registrada como nuestra marca personal, ¿no? Ujú. Y que un joven lo haga, un joven, a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos, un joven con necesidades, un mundo con problemas, un chico con problemas económicos, un chico con una enfermedad, pero que transmite optimismo en su estilo de vida, es una persona que se va a convertir en un imán y le va a decir al otro, es que la vida no es como tú la ves en negro, ¿no? La Sí. vida es a muchos colores. Muchos colores. Sí. Y bueno, Dios sabe, porque Él ha creado nuestro cuerpo, que si nosotros no nos cuidamos en lo que ingerimos, en nuestra parte física, eso va a repercutir en la parte mental, espiritual. O sea, Él espiritual. quería
realmente a darle este recetario no quería decirle no hagas esto, no hagas lo otro, sino quiero que seas mucho más feliz. Claro. Quiero que la gente cuando pase por tu campamento vean que son personas distintas. Y dentro de eso es porque el que creó todas las cosas sabe qué te conviene y qué no. Ahora, también es interesante porque es muy simple, ¿no? O sea, Dios lo da muy simple. No es que dice una lista de estos 40 animales no y estos 40 sí, ¿no? Sí, te enredas un montón así. Da Esto, características. suma por aquí, suma por allá, saca la calculadora, no, es más Es como más que de alguna sencillo. manera él sabía, ¿no? De antemano que el pecado podía entrar a nuestro mundo, obviamente, porque él lo sabe todo, y clasificó los animales puros e impuros de acuerdo a características físicas externas o que Muy nosotros sencillas. podíamos ver, muy sencillas para Muy decir, ¿y sencillamente. cuáles? No, porque tal vez los animales que conocemos hoy o en especies son muchos más que las que estaban en Levítico 11, pero las Y de características esa zona se del mantienen, mundo ¿sí? también, ¿no? Y de esa zona del Entonces, mundo. ¿cuáles Pienso eran que las no lo hizo complicado. No lo hizo Exacto. complicado, lo hizo muy sencillo. Creo que hasta para cualquier persona que ya tenga conciencia es muy sencillo, es muy simple para jóvenes, para adultos de poder comprender cómo sería. Entonces, en los animales terrestres, ¿qué características deben tener esos? No decimos debían porque el ser humano no cambió. Ajá. Y esto es algo importante, ¿no? No es que, no, pero esas reglas eran para los israelitas en el desierto. ¿Acaso el organismo Sigue siendo humano el mismo. cambió? Sí, No, sigue siendo el mismo. siendo lo mismo. Claro. Aquellos que dicen, no, pero el Nuevo Testamento nos habla de que eso se clavó en la cruz. ¿No? ¿Y qué se clavó en la cruz? Claro. ¿No? Un organismo, un intestino diferente, Sí. un aparato digestivo distinto, ¿no? O sea, sigue siendo exactamente Sí. igual. Exacto. ¿no? Obviamente, cuando nosotros hablamos de eso, podemos defender claramente que lo que se clava en la cruz son todo lo que tenía que ver con las ceremonias que estamos Las hablando. leyes ceremoniales. Porque se están cumpliendo en Jesús, como lo hemos visto, pero no esos consejos de parte de Dios. Sí. Pero después vamos a hacer una pregunta de debate y es si afecta o no a nuestra salvación, el Ok. comer o no comer eso. Así que vayan Eso, preparándose una preguntota. para Sí. eso. ¿Qué características tenía que tener los animales que sí podemos comer o los que no podemos comer? Bueno, había por lo menos 3 grupos. Estaban los animales terrestres, los animales del río, de mar y los animales alados, ¿no? De los animales terrestres tenían que tener la pezuña hendida, o sea, la pata partida, y tenían que rumiar. No sé si alguien sabe, identifica lo de rumiar, ¿no? O sea, es comer el alimento, masticarlo, tragarlo, devolverlo a la boca y seguirlo masticando. Esa era una característica. Y tenía que ser las dos. Las No dos. podía ser Sí. una y la otra no. Tenían que ser las dos en los animales terrestres. Ajá. Entonces vemos que los animales terrestres tienen que tener las dos características. Dos. Tienen que rumiar y tienen que tener la pezuña hendida. ¿no? Porque algunos miran externamente y dicen, no, pero el cerdo, por ejemplo, tiene la pezuña hendida, pero no rumia. No rumia. Ujú. El camello rumia, pero no tiene la pezuña pezuña hendida. hendida. O sea, tienen que tener las dos Las Las características. dos. las dos. No puede ser una u otra, sino Exacto, las dos. las dos. Sí. Y en el agua, ¿qué En el agua es igual, características? tienen que tener aletas y escamas y funciona igual que con los animales terrestres. Tienen que tener las dos características. O sea, si solo tiene aletas, no se pueden comer. No se pueden o comer. si solo tiene escamas. No se pueden comer. Esa es la indicación de Dios. Es sencilla. Tiene las dos características, puedes comer. Tiene solo una, mejor no lo comas. Y uno se puede preguntar, ¿no? ¿Y por qué eso? Sí. ¿no? Y la respuesta sencilla es porque el que creó los animales los conoce Así, internamente. conoce, a la claro, perfección. sí, sí, sí. Incluso A la lo que la perfección. ciencia o la nutriología puede empezar a descubrir en el futuro, Dios ya lo dijo. A mí me gusta por lo que algo dice será. Pablo, porque una persona puede decir, bueno, pero yo he comido esas cosas. Ah, no, por supuesto. Me gusta lo que dice Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ujú. Tú puedes comerlo, puedes comer un animal que no deberías comerlo, puedes hacerlo. Pero de aquí a que te haga bien Exacto. es otra cosa diferente. Sí, ¿verdad? yo creo que lo que Dios pretende, ¿no? con estos principios de salud y en el tema de la alimentación es que nosotros podamos vivir muchos años más, ¿no? La lección nos enseñaba esto de las zonas azules. Y saludablemente. ¿no? Y Personas saludablemente. que viven mucho y están Y bien. Enfermas, no, tiene que vivir largo, pero bien, o sea, Ajá. saludablemente. Las zonas azules de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Loma Linda es Loma una donde Linda, están ¿no? los adventistas, Ajá. ¿no? Pero hay otras zonas azules en el mundo, como Okinawa, en Costa Rica, en estos lugares que son zonas precisamente donde la gente vive más por sus hábitos alimenticios. Y está probado, por lo menos en el grupo, en el sector adventista, que las personas veganas o vegetarianas viven por lo menos Viven 10 10 años años más. Y ahora, Y no enfermos, ¿no? 10 y no años quiere más decir, saludables. digamos que de pronto no se van a enfermar. No, no, sí. Van a enfermar, pero el promedio es muy bajito. Claro, Muy válido. claro. Ejemplo, personas que, por ejemplo, han tenido quizá cáncer y tienen una buena alimentación o, digamos, hábitos de ejercicio, yo qué sé, se enfermaron.
Pero bueno, el promedio es muy bajito de aquellas personas, así que es más la calidad de vida que tenemos cuando nos tratamos mejor. Claro, el padre de la medicina dijo que el alimento sea tu medicina, ¿no? Ajá. Que tu medicina sea tu alimento. O sea, cuando nosotros nos alimentamos bien, estamos de alguna manera enfatizando la prevención de las enfermedades. Exacto, Sí. sí. Es difícil que podamos curar las enfermedades con alimentos, aunque se puede. Mayormente recurrimos a los fármacos, pero si prevenimos y nos alimentamos bien, obviamente habrán muchas Sí. enfermedades Sí, menos. y como se dice, ¿no? Oye, tenemos una farmacia en casa y la farmacia es una alacena, una despensa llena de vegetales, de legumbres, de semillas, de hortalizas y todo esto. Es un tema, el tema de la carne, igualmente, la pregunta que vas a hacer más adelante, supongo. Pero yo me acuerdo cuando estaba colportando que una de las frases que uno decía y que la dijo un médico llamado Edward Nelson, si no estoy mal, él dijo, si quieres ser grande y fuerte como el buey, no te comas el buey. Come lo que come el Lo buey. que come el buey. Sí, ustedes han visto un buey como ese, es una cosa enorme. Sí, Es un grandísimo. ganado enorme, súper fortachón, unos músculos Sí. impresionantes. Entonces, si quieres ser grande y fuerte como el buey, no te comas al buey, sino come lo que come el buey. Claro. Y es un tema de aprendizaje, de una escuela, ¿no? Porque hemos nacido tal vez en culturas donde se come mucha carne, las permitidas, las limpias, según la Biblia, pero la lección y la Biblia nos enseñan como volver, ¿no? Volver a esa dieta original Sí, exacto. para estar como más, ¿no? Ujú. Con mejores pensamientos, Claro. toma de decisiones. La que más etcétera, cuesta etcétera. quizá en nuestro contexto aquí es el cerdo, ¿no? Y muchos cerdo, preguntan, sí. Sí. pero lo que dice Hechos capítulo 10, 14 y 15, donde Pedro Ajá. ve allí la visión y los animales impuros, ¿eso no nos da el permiso a nosotros para matar y comer y orar y listo, oramos con acción de gracias? Bueno, Señor, gracias por esto. Ujú. Quizá no me va a hacer bien, pero es lo que tengo. Ujú. O sea, ¿cuál es el principio detrás de eso? ¿Realmente esa visión hablaba que podíamos comer cualquier animal o tenía otro énfasis de parte de Dios? Sí, tenía otro énfasis. De hecho, a Pedro se le hizo confuso cuando lo vio. Y el texto en Hechos dice que él estaba pensando en qué sería, de qué trataba eso. Luego, cuando recibió la visita, ¿no? de los siervos, entonces él dice, esto trae algo. Y comprendió luego de esta visita a estos hombres gentiles, entonces que no se trataba de comida realmente, sino que él pensaba que estas personas eran inmundos, como este tipo de alimentos que él tampoco comía, porque no eran judíos. Pero la historia era diferente. Ya Jesús más adelante, él dice, ya no hay judíos, no hay griegos, por aquí, ya todos somos uno en Cristo Jesús. Así que realmente no estaba hablando de comida como tal, sino que el evangelio y la gracia de Dios podía alcanzar a todas las personas en cualquier lugar. Ahora, la pregunta es, y ya nos metemos con la pregunta. Aguas que va. profundas. Ahí viene, aguas La profundas. pregunta es, Pónganse el traje de buceo. o sea, un romano, como era en este caso Cornelio, ¿no? Ujú. Pedro va, le predica. Y Pedro ahora tenía que decirle, si ustedes quieren entregarse a Dios, necesitan alimentarse como nosotros. Ujú. O sea, si hay alguien que tal vez nos está mirando y dice, quiero ser cristiano de verdad, ¿no? No vamos a decir adventista, porque no es que la iglesia nos prohíbe comer ciertos alimentos, no, Ah. eso está en la Biblia, Es la Biblia. es un consejo y lo estamos hablando de esa manera. Pero alguien que no conocía eso, de repente entra a las filas de la iglesia y dice, ¿tengo que dejar de comer eso para ser salvo? Mm. Es una consecuencia. Digamos que lo primero que uno tiene que consumir es el cuerpo de Cristo, aceptar el sacrificio del Señor. Y hablemos del proceso de santificación, ¿no es cierto? O sea, Dios es un Dios de orden y Dios es el Dios de la salud, es el Dios de la adoración, decíamos la semana pasada, y quiere que nosotros tengamos cuerpos saludables. Y nos dice, como dice el Antiguo Testamento, o sea, está la vida y la muerte. Está una vida próspera, está una vida fructífera, una vida saludable, una vida con un cuerpo sano. Y si hay un cuerpo sano, hay una mente sana, cuerpo sano, y yo quiero que te alimentes bien. Y te pongo estos principios para que la relación que vamos a tener sea una relación mucho más provechosa, que nada interfiera en eso. Y si la alimentación, porque puede ser que algún adventista diga, bueno, yo no como carne, soy vegetariano, o yo solamente como carne vacuna, o con pezuña hendida y que rumea y todo esto, rumia, así que estamos bien. Sí. Pero ¿qué sucede? Tal vez comes un montón de azúcar, Claro. comes a deshoras, comes harinas por montones. Ujú. Entonces, o sea, es un equilibrio Claro. también. No se trata de nosotros, primero tienes que hacer esto para poder que el Señor te reciba. Claro. Claro. El Señor te recibe y empieza un proceso de ir dejando ese modelo para entrar a este modelo. Y es un proceso espiritual que va sucediendo que finalmente te termina afectando Sí. tus decisiones corporales. Entonces,
Oye, voy a comer bien, pero voy a hacer ejercicio, los 8 remedios naturales, voy a descansar, aire puro, agua, esperanza, temperancia, o sea, todo Sí. ese tipo de cosas. Y uno va llevando al otro, ¿no? Porque cuando uno va viendo los cambios, se empieza a motivar y va Exacto. tomando esos cambios. Ahora, ¿cómo es la motivación? Y esta es una pregunta para los que nos están mirando, en tu iglesia con esas personas. Cuando le damos los estudios bíblicos, le decimos, no tienes que comer esto, o le decimos, no, vas a ser más saludable. Y te ofrecemos el estilo de vida que Dios quiere, que tiene que ver con, como decía Luis, con ejercitarnos, con estar expuestos al sol, con tomar cierta cantidad de agua, con descansar, y también con una nutrición saludable, ¿no? Sí. También con lo que Dios quiere para nosotros. Sí, ¿no? y recordemos una cosa, cuando uno estudia la historia denominacional, a veces casi no se habla de esto, pero los primeros adventistas comían cerdo y Claro, fumaban, y fumaban. Exacto. Entonces no es que eso nos da el permiso, pero la revelación es progresiva. Por eso no hablamos de dogmas en la iglesia adventista, sino una revelación progresiva, y asimismo va a ser la experiencia de la salvación en aquellas personas. La lección hace una pregunta, bueno, ¿se van a salvar o se van a perder los que comen carne? Claro. ¿Estamos más lejos o más cerca? ¿Qué decimos nosotros? Esa es la pregunta que ibas a hacer, Sí, me adelanté un poquito. Esa era la pregunta, o sea, si somos salvos o no por eso, ¿no? Claro. Y creo que tiene que ver con un proceso personal, ¿no? O sea, cada uno sabe su propio proceso, pero yo no puedo juzgar a alguien que tal vez no está en la misma parte del proceso mío. Exacto. O sea, hay gente que se vuelve vegana y todos los demás son Babilonia, todos los demás no van a ser salvos, no van a ir al cielo. Condenan. En vez de decir, bueno, te conviene esto, puedes empezar por esto, porque la motivación personal en las pequeñas cosas va llevando tal vez a otras grandes cosas. El tiempo ha pasado, es un tema muy interesante, pero quiero hacerles otra pregunta. O sea, los hebreos, los judíos, no tocaban personas muertas, personas inmundas, personas leprosas, pero Jesús sí lo hizo. Claro. O sea, Jesús sí vino y claro, en algún momento el único que podía quitar la ira de Dios, por ejemplo, como era llamada la lepra, era el mismo dedo de Dios, a la misma mano de Dios. Jesús viene, toca leprosos, Jesús viene y está con gente marginada. Jesús no se contaminaba. O sea, físicamente no se contaminaba Jesús. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, no sé. Bueno, hay un versículo maravilloso que quiero compartir con ustedes, que es Levítico 11:36. Dice, con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán siempre limpias, mas lo que hubiera tocado en los cadáveres será inmundo. Claro. O sea, el único que podía tocar los cadáveres, el único que podía resucitar, podía tocar leprosos, era la fuente de agua viva. O sea, cuando Jesús se muestra como la fuente de agua viva, dice, yo puedo tocar al que quiero. Él no puede contaminarse. Porque no me puedo contaminar. Ahora, ¿eso puede ser para nosotros también? O sea, Jesús puede transferirnos eso de ser una fuente de agua viva para otros y de alguna manera no contaminarnos. O sea, ir a donde están los leprosos, ir enfermos y decir, en el nombre de Jesús yo no me voy a contaminar, no me voy a enfermar, porque vengo a traer sanidad y no a enfermarme yo. Claro, en la lección hablaba acerca de que sí, de que nosotros podemos ser ahora lo que Jesús fue para otros. Y por lo menos se me viene a la mente la experiencia de Daniel. Daniel no se contaminó en Babilonia, decidió no contaminarse con la comida del rey, que ya sabemos que también tiene un aspecto de que era presentada a sus dioses, era más bien idolatría. Eran ofrendas. Una ofrenda a los dioses. Así que Daniel no se contagió, no se contaminó. Y pienso que Jesús quiere que nosotros también podamos ser como manantiales de agua para otras personas, que no nos contaminemos viviendo en un mundo contaminado, que no nos contaminemos de aquellas cosas, sino que sigamos siempre a nuestro Señor Jesucristo y que Él pueda siempre purificarnos, lavarnos en ese lindo proceso que vivimos con Él, en el proceso de santidad y santificación en su presencia y por su poder en nosotros. Así es. Así que hemos visto en esta semana que Dios quiere que tengamos salud. Que esa salud no tiene que ver con prohibiciones, sino con prevenciones, ¿no? Para que podamos ser conocidos como un pueblo que, como dijimos de Loma Linda, vive 10 años más que los demás y digan, ¿qué les pasa a esto? ¿Por qué viven en el mismo mundo, con las mismas tentaciones, con los mismos alimentos, pero viven de otra manera, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tienen? Y lo que ellos tienen es una verdadera interpretación de la Biblia, un verdadero conocimiento de Dios
y desean ir poniendo su vida de acuerdo a esos principios. Sí. Te invitamos a eso, a que puedas poner tu vida de acuerdo a los principios de parte de Dios. Y si ya lo estás haciendo, que no pueda ser un obstáculo para que los que no lo hacen todavía, Sí. sino simplemente alguien que puedas acercarte con amor, con tacto, para decirle, esto te va a hacer bien. Y tal vez de esas pequeñas cosas ir llevándolo a cambios más profundos para que nuestro estilo de vida sea cada vez mejor. Dios se preocupó por nuestro estilo de vida. Dios desea que podamos marcar la diferencia también en eso. Y bueno, esa es la invitación de parte de Que nosotros. tengamos salud. Que tengamos salud Sí. y que prosperemos espiritualmente, como dice Amén. Primera de Juan también. Que Dios te bendiga. Nos encontramos la semana que viene para un tema también apasionante que es la expiación. Vamos a hablar de el fin Juicio. del pecado, del juicio. Juicio. Así que los esperamos la semana que viene. Dios los bendiga y ahí nos vemos. Chao. Chao.